Muy buenas tardes. La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología UNICIT y la Facultad de Administración de Empresas le dan la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Seminario Institucional de Divulgación de Resultados de Investigación, Auditoría Antifraude en la Prevención del Blanqueo de Capitales, un enfoque basado en el triángulo del fraude. Queremos darle algunas indicaciones. Mi nombre es Carolina Galástica y los estaré acompañando durante esta sesión. Queremos solicitarles encarecidamente llenar la encuesta de satisfacción cuando esté en el chat y también mantener sus micrófonos cerrados. Al final de la conferencia podrán hacer algunas preguntas. Damos inicio con la lectura de la hoja de vida de nuestro expositor de la noche, el doctorando Miguel Ángel Pandales. Es profesor e investigador de esta universidad. Cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito de auditoría, incluyendo auditoría forense de investigación financiera, así como en blanqueo de capitales, fraude, enfoque basado en riesgo, entre otros. El tema se desarrollará en la primera fase de su tesis doctoral, que contempla el primer capítulo. Ahora, con ustedes, les dejo esta pregunta. ¿Por qué la auditoría tradicional ya no basta? Bienvenido, profesor Pandales. ¿Puede iniciar su presentación? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy contento porque están los estudiantes, que son la base fundamental de una investigación a medida que vamos avanzando. Y el objetivo de este seminario, de este conversatorio, es que los estudiantes se incentiven y que vayan investigando y vayan proponiendo y que sean meticulosos. Porque un buen investigador es meticuloso. Va buscando por donde nadie busca. De allí entonces la pregunta, ¿por qué la auditoría tradicional ya no basta? Comúnmente las auditorías que se dan son de entrada y salida, donde básicamente lo que hacemos es buscar un resultado insuficiente en el entorno actual. Y todo eso es debido a que las transformaciones de los negocios son estructurales. La tecnología ha ido avanzando y los riesgos financieros han ido avanzando y la delincuencia se ha ido sofisticando. De allí entonces te exponen las razones principales y organizadas de forma técnica, que son a continuación. La siguiente diapositiva. Bien. En primera instancia, veamos el enfoque histórico. Este enfoque histórico y no preventivo de la auditoría tradicional se centra básicamente en la revisión de información pasada. Eso es lo que se hace actualmente. Nos centramos en una revisión que ya pasó en estados financieros históricos. Entonces, y esto lo que hace es que limita la capacidad para anticipar el riesgo o para detectar el fraude en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Que se actúa de forma reactiva y no preventiva. Es lo mismo que cuando usted escucha tanta delincuencia en Panamá, ¿y dónde está la prevención? Por eso que existe mucha delincuencia, porque no puede ser represión. Entonces, también no identifica oportunamente irregularidades emergentes. Las irregularidades emergentes hay que identificarlas oportunamente para posteriormente participar en la revisión de la información. También la complejidad empresarial, que básicamente se fundamenta en las organizaciones actuales. Estas limitaciones de la complejidad empresarial es un entorno globalizado, con estructura financiera compleja, donde existen derivados, instrumentos híbridos, operaciones internacionales,
que llegan a que la auditoría tradicional no profundiza en la sustancia económica de las transacciones complejas. ¿Qué quiere decir? Puede omitir riesgos asociados a estructuras sofisticadas. El delincuente de hoy no es el mismo delincuente de ayer. Van por delante de nosotros. Fraude moderno. ¿Por qué las limitaciones auditoría tradicional hablamos de fraude moderno? Precisamente porque el fraude moderno es una insuficiencia en el fraude. El fraude ha evolucionado en sofisticación, integrando tecnología, colusión y manipulación digital. La auditoría tradicional no está diseñada específicamente para detectar fraude. No está diseñada. La auditoría tradicional de hoy simplemente se hace y mañana nos olvidamos. Se basa en unas pruebas selectivas, la tradicional. Esto permite ocultar irregularidades. Y este problema se analiza dentro del triángulo del fraude: presión, oportunidad y racionalización. Esto explica la motivación y los elementos que requieren un enfoque más especializado. La insuficiencia ante el fraude moderno nos indica que la auditoría tradicional no está diseñada. No está diseñada para detectar fraude. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Por eso estamos en esta investigación. Porque si llegamos aquí a la dependencia del muestreo, en esta independencia del muestreo, básicamente nosotros tenemos el uso de la técnica que implica ese muestreo no se revisa al 100%. ¿Qué es lo que se hace? La auditoría que se hace hoy en día es selectiva. Y lo que no hacemos, ahí está la corrupción. Entonces, creo yo, y en mi investigación lo voy a demostrar cuando vayamos en las próximas secciones, de que la selección no debe existir. Debemos hacer auditoría al 100%. ¿Existe riesgo de error? Estamos claros. El riesgo de error de detección. Existe riesgo. No somos perfectos. ¿Se pueden pasar por altos anomalías significativas? También se pueden pasar. Pero debemos hacer una auditoría al 100% y nada de selección. Falta de tecnología. Big Data, inteligencia artificial, sin auditoría continua. Todo esto nos indica de que la auditoría tradicional no incorpora plenamente herramientas modernas. Entonces, esto limita la capacidad del análisis masivo y la detección de patrones inusuales. De allí, entonces, los enfoques normativos. Porque la auditoría tradicional solamente se basa en las normas legales y no en la prevención. Y hago énfasis en la prevención porque tenemos que empezar por ahí. Porque muchas veces creamos las leyes y están allí y no las ponemos en práctica. Y no todos queremos saber de leyes, nosotros queremos saber de prevención. De allí entonces el enfoque normativo que no evalúa de manera integral la gestión del riesgo. No la evalúa. Se orienta principalmente a verificar cumplimiento de normas contables y de auditoría. Está bien, no hablan de la NIF, todo eso es bueno. Pero tenemos que evaluar la gestión de riesgo, reducir su alcance estratégico dentro de toda la organización. ¿Cómo debemos empezar? Con el control interno. Y hablo de todo tipo de empresas. Expectativas que se dan dentro de este tema: la mayor transparencia, la información en el tiempo, los factores ignorados. ¿Qué indica esto? Esto indica que los usuarios de la información financiera, estamos hablando de los inversionistas, los reguladores, la sociedad en general, demandan mayor transparencia. Escuchamos cada 5 años corrupción, corrupción y corrupción. Y esto pareciera un festín. Información en tiempo real,
evaluación, por ejemplo, de riesgo no financiero, estamos hablando de sostenibilidad, y la auditoría tradicional no cubre plenamente estas expectativas. Ustedes son testigos de cada 5 años no hay transparencia, no existe transparencia. La siguiente, por favor. Bien. Dentro de esta investigación, la introducción y la relevancia que se dan son las siguientes. Bien. En este mapa conceptual que vamos a desarrollar también, de la auditoría antifraude, tiene un contexto de enfoque preventivo y proactivo. Preventivo y proactivo. Esa es la palabra clave en esta investigación. La auditoría tradicional ha quedado limitada porque no responde adecuadamente a un entorno caracterizado por alta complejidad, digitalización y riesgo dinámico. En consecuencia, surge la necesidad de enfoques modernos, como la auditoría continua, la auditoría forense y la auditoría basada en riesgo, presión, oportunidad y racionalización. Pero yo le estoy hablando de auditoría basada en riesgo y le estoy hablando de auditoría del triángulo del fraude, pero también existe otro elemento, la capacidad. Nadie puede cometer un fraude si no tiene esa capacidad, tiene esa inteligencia para poder hacerlo. Por eso que nuestros autores nos hablan de que no solamente es expresión, oportunidad y racionalización, sino también la capacidad de Holman, 2004, que nos habla de la capacidad que tiene el individuo para cometer un fraude. Entonces, en el contexto económico actual, se ha caracterizado por la globalización, la digitalización de los procesos financieros, el incremento de riesgos asociados, el fraude y la corrupción que se da continuamente. Y la auditoría ha adquirido básicamente un papel fundamental en las garantías de la transparencia y la confiabilidad de la información financiera. Tradicionalmente, la auditoría se ha enfocado en la verificación de la razonabilidad de los estados financieros, conforme a estándares como las normas internacionales de auditorías NIAS, pero sin embargo, este enfoque resulta limitado frente a los desafíos contemporáneos que se están dando en nuestro país. Por ejemplo, en particular, considero que el aumento de las prácticas, como el blanqueo de capitales, ha hecho que la manipulación contable y los fraudes corporativos se hayan evidenciado debilidades en los sistemas de control interno y en los enfoques tradicionales de auditoría. Y vuelvo atrás, los modelos teóricos como el triángulo del fraude, el diamante del fraude, de Ward y Hormanson, ha permitido comprender mejor los factores que inciden en esta conducta. De allí entonces que el sistema fraudulento ha impulsado, digamos, la necesidad de metodologías más integrales, preventivas y orientadas al riesgo. En este sentido, entonces, surge la auditoría antifraude como una respuesta metodológica, organizacional y de uso de herramientas tecnológicas, superando todas las limitaciones. De allí, entonces, la relevancia histórica, que es el fundamento histórico donde la investigación contribuye al desarrollo del conocimiento en el campo de la auditoría y del control interno, porque no podemos olvidarnos del control interno. El control interno es como cuando yo le decía a mis estudiantes, la base fundamental de una empresa es el inventario. Bueno, en la auditoría es el control interno. Muchos investigadores o colegas no los quieren ver, pero bueno, en esta tesis doctoral vamos a demostrarlo. Control interno es bien importante, porque permite integrar enfoques clásicos con modelos contemporáneos de detección del fraude.
nos permite ampliar la aplicación de todas las teorías relacionadas, porque no podemos venir aquí solamente a hablar de teoría, porque vemos hechos. Entonces, todo este comportamiento fraudulento y la gestión de riesgo basada en la relevancia histórica va a permitir un desarrollo de conocimiento más amplio. De ahí entonces el problema tradicional, limitaciones de auditoría convencionales, debilidades de control interno. Todo esto se da desde el punto de vista aplicado. Los resultados de la investigación proporcionan herramientas útiles. Por ejemplo, fortalecer los sistemas de control interno, mejorar el proceso de auditoría mediante un enfoque preventivo, reducir la incidencia de fraude financiero. Para poder reducirlo, tenemos que organizarnos preventivamente. Esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque la economía como la de Panamá, donde el riesgo de delito financiero ha sido objeto de atención regulatoria y académica. Porque es una investigación que va dirigido básicamente a empresas privadas, a bancos, financieras, sobre todo al sector académico. De allí entonces la relevancia metodológica de esta investigación. Esta relevancia metodológica, la investigación promueve el uso de metodología mixta. Esta investigación es mixta porque vamos a ver cuantitativa y cualitativamente todo el sector de la auditoría antifraude, que nos va a permitir un análisis más integral del fenómeno estudiado. Este fenómeno estudiado va a contribuir a un diseño de instrumentos de recolección de datos dirigido a empresas privadas que manejen la auditoría antifraude, dirigido a bancos, financieras, a cooperativas, al sector de auditoría, de contabilidad, a todos esos profesionales interesados en el tema del fraude. Esta relevancia metodológica va a permitir evaluar la efectividad de la auditoría antifraude. Pero también tenemos la relevancia de social y económica. Social y económica. Esta relevancia social y económica tiene básicamente implicaciones directas a la transparencia financiera. ¿Por qué directa? Porque estamos hablando de que la transparencia financiera juega un papel importante dentro de la auditoría. La confianza de los inversionistas. Ningún inversionista va a invertir en un país donde escuche corrupción y corrupción. Y toda la corrupción que se han dado dentro del país, de nuestro país Panamá, se ha dado precisamente por el estudio de una auditoría. Entonces, la estabilidad económica es muy importante. La implementación de auditoría más efectiva nos va a permitir contribuir, por ejemplo, a prevenir actos de corrupción, fortalecer la gobernanza corporativa de las corporaciones y proteger los recursos públicos privados. Todo esto con el objetivo de que la auditoría antifraude mantenga un enfoque preventivo y proactivo ante todo el entorno económico y social de nuestro país. La siguiente, por favor. De ahí entonces tenemos que ver la justificación de esta investigación. La finalidad de esta investigación es analizar, fortalecer los mecanismos de auditoría antifraude en Panamá a través de la práctica, la teórica y la social. ¿Por qué la práctica? Porque son herramientas y estrategias que van a fortalecer los controles internos de cada institución, de cada empresa, sea privada o pública. Teórica, porque integra la auditoría antifraude, el blanqueo de capital y el triángulo de fraude. Porque no podemos dejar de lado la teoría. Y también porque beneficiará esta investigación a las instituciones privadas, a las empresas públicas y privadas, empresas
bancos, financieras, y sobre todo, esta investigación tiene como finalidad beneficiar a la comunidad académica, para que los estudiantes, los profesionales que estén encaminados, vayamos en la ruta de la investigación, que nos preocupemos por lo que pasa en nuestro país, lo que pasa en nuestra institución, lo que pasa en nuestra empresa, y poder mostrarlo a través de una investigación clara, concisa y bien detallada. Siguiente, por favor. Entonces, como toda investigación, hay antecedentes. Y nosotros nos basamos en antecedentes que se están dando dentro de la auditoría antifraude. Panamá, como un centro financiero internacional, ha demostrado de que este es un país de crisol de raza. Aquí todo converge. Entonces, aumentan los riesgos de uso indebido del sistema financiero. La relación con la investigación es que justifica la necesidad de auditoría. Esta investigación antifraude para prevenir el blanqueo de capital en el país. También los escándalos financieros internacionales que se dan en este país. Por ejemplo, el caso de Brecht, los Panama Papers. Estos casos y muchos otros más, conocidos por los estudiantes, han evidenciado las debilidades en el control interno y en la supervisión financiera de las empresas del Estado. Y esto demuestra la urgencia de fortalecer controles internos y auditorías antifraudes. Otro antecedente es las debilidades en controles internos y auditorías. Hoy hacemos una auditoría y nos acordamos de darle seguimiento un año después. Ya se perdió la esencia de la auditoría, desapareció. Entonces, y si nos vamos al Estado, hacemos una auditoría cada 5 años a la misma institución, cuando debemos hacer un seguimiento. La aplicación limitada de los modelos como COSO 4, que nos habla del control interno COSO 4, y la poca capacitación que se da en la auditoría antifraude. Debemos capacitar a nuestros servidores públicos y privados sobre las auditorías antifraude. Aplicar el triángulo de fraude para mejorar la detección y prevención del fraude a través de la prevención, utilizando los elementos clave: presión, oportunidad y racionalización. La otra, por favor. Como toda investigación, tiene una coherencia científica. Veámosla. Pregunta de investigación. Debemos preguntarnos cómo puede aplicarse la auditoría antifraude a partir del enfoque del triángulo del fraude para prevenir el blanqueo de capitales en Panamá. Si nosotros hablamos de presión, de oportunidad, de racionalización y de justificación, la presión, siempre el individuo nos va a hablar de sus problemas económicos o presión en el trabajo. Por eso incurre en fraude. Oportunidad, falta de control interno. Si no hay control interno, entonces no vamos a avanzar, porque el control interno es prevención. Por ejemplo, yo permito que un funcionario o un empleado mío, esté a cargo de una caja menuda, y yo la verifico cuando me acuerdo, ¿no? Tiene que sorprender y tiene que darle seguimiento a la caja menuda. Entonces, ahí es falta de control. Y la racionalización es la justificación. Todo delincuente justifica lo que hace. Una de su justificación es que tengo un sueldo bajo. Bueno, si tiene un sueldo bajo, estudie más, prepárese más y concurse, porque gano poco o tengo problemas en la casa. Eso no justifica cometer fraude. Entonces, la pregunta específica sería entonces, ¿cuáles son los principales factores del triángulo de fraude que inciden en el blanqueo de capitales? ¿Qué metodología y procedimiento de auditoría antifraude se utilizan actualmente en la prevención del blanqueo de capitales? ¿Cómo puede la auditoría antifraude fortalecer los mecanismos de detección y control frente al blanqueo de capitales en contexto panameño? Estas preguntas de investigación tienen como objetivo
llegar a un punto específico. Cada 5 años cada 5 años descubrimos que se cometen fraudes en Panamá, pero el fraude no se comete de un tiempo, hace 15 años para acá. El fraude viene de tiempos atrás. Y si nos podemos ir mucho más atrás, tenemos que hablar entonces de Cofina, tenemos que hablar del puente Bandán, el puente fantasma, ¿sí? Que muchos de ustedes ya lo han visto en la clase, el puente fantasma que debería llamarse puente Simón Bolívar y que posteriormente desapareció el dinero. O sea que la corrupción no es de ahora. Tampoco podemos decir de que la vamos a erradicar, la vamos a desaparecer. Pues sí podemos llevar un control de lo que se está haciendo. Falta de voluntad. En esta investigación, lo que vamos a demostrar a través de un elemento del fraude creado por este servidor, Miguel Pandale, porque existen 4 elementos. Y en mi caso voy a crear el 5º elemento. Ya sabemos que los 4 elementos de la presión, la oportunidad y la racionalización. Y el 4º es la capacidad. Entonces, dentro de mi aporte, crearemos el 5º elemento. El 5º elemento de por qué el ser humano comete fraude. Y eso es parte de esta investigación. La segunda que sigue, por favor. El objetivo de esta investigación es analizar la aplicación, el enfoque del triángulo del fraude en los procesos de auditoría antifraude para mejorar la detección del blanqueo de capitales en Panamá. Muchos nos preguntamos, ¿existe o no existe blanqueo de capital en Panamá? Miren, Panamá, de hecho, Panamá está en la lista gris. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Porque Panamá está en la lista gris de la Unión Europea. Hoy en día salió de la lista gris de la GAFI, pero no le doy mucho tiempo para que ingrese nuevamente. Mientras estén los escándalos de corrupción, Panamá no va a salir de la lista gris. Se va a mantener. Y eso lo podemos evitar. ¿Cómo? Lo podemos evitar a través del control interno y a través de mejoras de detección preventiva. El objetivo específico de esta investigación es identificar las limitaciones de los enfoques tradicionales de auditoría antifraude utilizados actualmente en Panamá. La auditoría aquí en Panamá es la misma, es la tradicional. Y como yo siempre he dicho, cuando usted vaya a hacer una auditoría, por lo menos un hallazgo usted tiene que haber encontrado. El auditor que no encuentra un hallazgo, uno por lo menos, no ha hecho auditoría. No lo ha hecho. En mi concepto particular, fue a pasear. ¿Sí? Siempre hay hallazgo, aunque sea insignificante para la empresa, pero para usted nada es insignificante. Nada. Entonces, examinar el marco legal y regulatorio vigente en Panamá, relacionado con la prevención de blanqueo de capitales y el rol de la auditoría. Nosotros tenemos la ley 23 del 27 de abril del 2015, que nos habla de la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de las armas de destrucción masiva. ¿Pero la ponemos en práctica como debe ser? No, no la ponemos en práctica. Y todavía se han creado otras extensiones y otros escritos, pero no se habla efectivamente de la prevención. Solamente marco regulatorio, leyes y la prevención y la detección. ¿Cómo hacemos esa detección? La detección la podemos hacer antes de. Entonces, debemos diseñar una propuesta metodológica para la implementación del triángulo de fraude como herramienta analítica dentro del proceso de auditoría antifraude aplicada al blanqueo de capital en Panamá. Todo esto va a ser demostrado a medida que vayamos avanzando en la tesis doctoral, porque ustedes hoy están viendo y se les está explicando
el capítulo 1 de la tesis doctoral, de 4, ¿sí? El último capítulo, cuando vayamos al cuarto, ahí vamos a ver entonces cuál es el aporte que esta investigación, a través de mi persona, se le está dando a nuestro país. Y ese aporte preventivo y de detección será un aporte que va a identificar las limitaciones tradicionales de la auditoría antifraude utilizado actualmente en Panamá. Estamos hablando de que estos objetivos tienen la implicancia de que la auditoría antifraude, que fue creada en 1953 y que hoy la estamos reviviendo. Porque si fue creada en 1953, algo nos dice a nosotros, algo nos dice de que la auditoría antifraude no es desde ahora. Cuando ya no estaban hablando de la presión, la oportunidad y la racionalización como tres elementos para detección del triángulo del fraude, basado en el riesgo. Entonces, esos tres elementos del triángulo del fraude, lo estamos reviviendo en el 2025-26 y poniéndolo en práctica con algunas mejoras para detectar el blanqueo de capitales en Panamá y que sirva como herramienta fundamental para varias y todas las instituciones en este país y también, como no, para los países hermanos y amigos fuera del territorio. Entonces, todo esto va a identificar los enfoques tradicionales y el marco legal y regulatorio que está relacionado con el tema. Haremos una ampliación, una propuesta de ampliación preventiva para el rol de la auditoría antifraude, diseñando todo como corresponde. Es muy importante de que tomemos en cuenta todo tipo de investigación. En este sentido, aquellos que son estudiantes de contabilidad, auditoría, banca y finanzas, incentívense en la investigación. Esto es algo que no tienen ni idea, es emocionante. Es investigar algo que no sé, algo que quiero saber y haga un aporte. Yo los exhorto a todos, a que en su momento se incorporen a los grupos de investigación de la universidad, hagan investigaciones aportándole a nuestro país, a la institución, a la universidad, porque eso le va a dar la oportunidad a ustedes de darse a conocer, de demostrar las falencias que existen en el país y que ustedes, como buenos ciudadanos, quieren aportar y quieren demostrar de que Panamá es un crisol de raza, pero es una tacita de oro. Muchas gracias a todos y quedamos abiertos a todas preguntas. Por favor, háganla. Gracias. A ver sus preguntas. Hola, profesor, ¿cómo está? Muy bien, dígame. Oiga, profesor, una pregunta. ¿Cómo usted cree que se puede mejorar el tema del control interno en el tema de fraudes en las empresas? Por ejemplo, una empresa de inventario, ¿cómo uno controla esos desfases que hay cuando tienes a un tercero haciéndote la logística dentro de la bodega? Bien, como he dicho anteriormente, toda empresa, su clave fundamental es el inventario. Acuérdense siempre de eso. Le pueden hablar de cualquier cosa. Cuenta por cobrar, banco, caja. Eso no son las cuentas importantes. La cuenta importante es el inventario. Si usted controla el inventario, usted controla todo. Y no hablamos de inventario de mercancía. Hablamos de inventario también de equipos. Hablamos de inventario de edificios, de terreno, de automóvil, de piezas. Estamos hablando de inventario fijo también. Entonces, ¿cómo controlamos? ¿Cómo podemos hacer un control dentro de la auditoría antifraude, utilizando la auditoría antifraude? A través del control interno. Pero el control interno no es controlar hoy y mañana me olvidé. Hay que darle seguimiento.
hay que darle seguimiento. Y le pongo un ejemplo. Cada vez que, bueno, en mi caso, que yo he ido a empresas a hacer auditoría, ¿qué es lo primero que pasa? Lo primero que pasa es que todos los ciudadanos que están frente a mí están nerviosos. ¿Pero por qué se ponen nerviosos si vamos a hacer una auditoría? No hay necesidad de eso. Cuando eso sucede, eso me da a mí como auditor, me da un horizonte de que algo está pasando. Entonces usted ya tiene como buena auditora, usted tiene buena inspectora, meticulosa, porque hay que ser meticulosa, hay que meterse. Y para hacer eso hay que querer investigar. Porque esta es una investigación que usted va a hacer. La auditoría es una investigación. Usted va a investigar y usted va a demostrar un hecho, una falencia, un hallazgo punible. Entonces, ¿cómo usted lo demuestra? Bueno, usted tiene que controlar. El control interno es la base fundamental dentro de una empresa. Supervisar, estar allí. Oye, imagínense que usted tiene un empleado suyo, ¿no? Gana $500 y de repente se le aparece con un Mercedes-Benz. No es que no tiene derecho. Sí, puede ser que se ganó la lotería. Pues usted tiene que preocuparse por eso. Puede ser que sí, aplicó en una rifa y se lo ganó. Todo es posible. Y si no es así, entonces algo está pasando. Puede ser que ese auto lo obtuvo a través de su empresa. Porque existe lo que se llama el pitufeo. Conozcan ese nombre de pitufo. El pitufeo es poquito a poquito voy cometiendo mi fraude. Ya el fraude no se comete de la noche a la mañana. Me llegó $1 millón. No. De hecho, ustedes lo ven los 5 años de los gobiernos. En 5 años, ellos poquito a poquito van sacando. Cuando pasaron los 5 años, usted encuentra la millonada. ¿Sí? Bien. No sé si le pareció bien la respuesta. Dígame. Profe, una consulta. Dígame. Referente al fraude, pienso yo que un método y una prevención es que capaciten a los empleados también de sus empresas a hacerles charlas para poder prevenir un fraude. Bien, interesante. Bien, tiene toda la razón. Inclusive, yo lo mencioné ahí, la capacitación. La capacitación nunca puede existir. Inclusive en una de mis preguntas de investigación, cuando vayamos avanzando, yo hablo de la capacitación. La capacitación. Porque no todos son auditores, no todos son contadores. Pero el tema fraude, el tema corrupción, todos tienen que conocerlo. ¿Por qué no deben cometer corrupción? Porque también hay leyes que sancionan, ¿sí? Porque hay que hablarle de lo bueno, lo malo y lo feo al funcionario. El funcionario tiene que estar capacitado constantemente, sobre todo, solamente auditoría de fraude, también tiene que ser capacitado y muy importante en las relaciones interpersonales públicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no se relaciona, usted no mantiene una buena coherencia didáctica con un funcionario, con un cuentaviente, resulta que puede pasar, se le puede ir. Entonces usted tiene que sumar, no restar. Pero la capacitación es fundamental y siempre lo será. En cualquier índole es importante, porque eso va a denotar y va a abrir los ojos al funcionario, al empleado, de que no debe caer en un delito económico y financiero. Porque cuando usted cae en un fraude, usted está cometiendo delito económico y financiero. Gracias. Bien. Bien más. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Le habla José Temujín, Santa María. Muy bien, mire, dígame. Mi inquietud es la siguiente. Usted al inicio hizo referencia a que la auditoría tradicional de alguna forma se está quedando atrás por las modalidades de fraude y habló de la parte tecnológica. Mi inquietud sería, nosotros en Panamá, ¿qué cree usted que debería el Estado modernizar o hacia dónde deberíamos ir para que todos esos procesos tecnológicos que hoy por hoy ayudan al fraude
podamos aterrizarlo, pues, o sea, combatir el fraude a través de esa parte tecnológica, pues. Bien, interesante su pregunta. Siempre he manifestado en todas mis expresiones que la Big Data es bien fundamental. La palabra dice Big Data. Es un conjunto de datos acumulados, pero es mal utilizada. ¿Cómo la tenemos que utilizar? Tenemos que utilizarla a través de bloques interinstitucional. Todas las empresas tienen que tener una comunicación de Big Data. Todas las empresas de este país deberían de tener la misma información de todos los clientes. ¿Por qué? De los clientes. ¿Por qué? Porque así podemos, porque acuérdense que el delincuente siempre va por delante. Él siempre va por delante de nosotros. Me acuerdo cuando yo estudié auditoría forense en el 2011 en Estados Unidos, en Miami, los instructores decían, ustedes no son expertos, ustedes son especialistas. Los expertos son los delincuentes, porque los delincuentes siempre son los que van creando la modalidad, la van inventando y la van creando. Entonces la Big Data juega un papel fundamental, porque imagínense, vamos a hacer un ejemplo de los ministerios. Imagínense que cada ministerio todos los ministerios tengan la misma información de todos los empleados. La misma información de todos los empleados. ¿Sí? Los 10 ministerios tengan cada uno la información de los 10 ministerios. Eso llevaría a detectar rápido un fraude. ¿Por qué? Oye, hay funcionarios públicos, porque voy al gobierno, que están en un ministerio, fueron destituidos, ¿sí o no? Fueron destituidos, sea la razón que sea, consiguió una palanca y entró en otro ministerio, cuando no debería. ¿Quién sabe por qué se fue? ¿Qué habrá cometido? ¿Qué delito económico habrá cometido? Entonces, esa información es importante y yo la planteo dentro de mi investigación, pero mucho más amplia, ¿no? Aquí nada más le doy el pantallazo. ¿Listo? Gloribé. Buenas noches, profesor, compañeros todos. Profe, mi pregunta sería, usted habló de los 4 elementos que componen la auditoría que nos está exponiendo y mencionó que usted iba a añadir o agregar una que es la interrogante de que por qué el ser humano comete fraude. Ok. Entonces, me imagino que más adelante usted nos va a ir dando pues más información acerca de eso, pero con su investigación, ¿qué me podría decir sobre ese punto? ¿Por qué el ser humano comete fraude? Bien, es interesante la pregunta. Fíjense, hay 4 elementos del fraude, ¿sí? Los 3 primeros es por Donald Creasy en 1953, que creó la presión, la oportunidad y la racionalización. Después, en 2004, vino Hammerson en el 2004 y crea la capacidad, el 4º elemento. Mi 5º elemento, que estoy en eso, ustedes lo van a ver al final, cuando ya yo tenga mi diploma en la mano y todo, como doctor, porque eso hay que sustentarlo, ¿no? Ese 5º elemento, ¿por qué? Porque si yo me voy a los 4 elementos, estamos viendo que todos van agarrados de la mano. Entonces, si ellos demostraron sus 4 elementos, yo voy a demostrar el 5º. ¿Y por qué el ser humano comete fraude? Bueno, los elementos lo evidencian. Presión, muchos de ellos presionados en la casa porque no tienen para pagar la luz, el agua, porque esas son las cuestiones que pasan. O ganan menos, entonces, ¿qué? Bueno, estoy a cargo de la caja menuda, como ejemplo le puse, bueno, todos los días saco 5 bolitas para el pasaje de la caja menuda. O $10, o 15. Como nadie lo supervisa, nadie controla la oportunidad por falta de controles. Oye, y le doy un ejemplo. Mi abuela que me crió a mí, que murió con 99 años el año pasado, ella dejaba $1 en la mesa y pasaba un mes y el dólar estaba allí. Pasaban 2 meses y el dólar continuaba allí. Profe, Entonces, permiso. Eso se llama, dígame. Yo pienso que eso basa más en la cultura, de cómo Claro, uno lo vayan criando. Claro. Ese es el ejemplo que estoy dando. Correcto, es verdad. Entonces Un factor fundamental diga. para el fraude en una empresa. Correcto. Entonces, la oportunidad. ¿Las empresas qué hacen?
Las empresas tienen la tendencia que dejan a la misma persona siempre en el mismo puesto. Pasaron 3 años, pues, el día que esa persona se enferme, la empresa decayó. Eso, ahí está la oportunidad. Es la única persona encargada de tal cosa. No, tienes que rotar. Tienes que rotar, porque eso hace que se cometan fraude. Esa es la oportunidad, porque ella tiene la oportunidad, se la está dando. Y eso, ¿Qué mejor que rotar para que todos aprendan? yo estoy Y de da- acuerdo con lo que usted ¿Ah? dice, porque mira, acá en el trabajo donde yo trabajo, me dicen, acá nosotros nos rotan cada 4 meses de equipo. Entonces, eso pienso yo que puede ser un método de prevención de fraude. Claro, claro, Entonces, en eso se basa, ¿no? En la claro, aplica bastante la prevención en el trabajo. claro. Ahora, sí, ahora, presión, oportunidad, racionalización. ¿Qué hace el defraudador? Comúnmente siempre justifica lo que hace. Siempre justifica. Por eso se llama racionalización. ¿Qué justifica? Oye, bueno, lo sorprendieron. No, yo te llevé $1000 porque yo gano menos. Yo tengo la culpa de eso. O porque tú tengo un problema personal. Eso no justifica nada. Y la capacidad, ¿por qué Hamilton en el 2004 crea la capacidad? Él la crea porque él dice, hey, estamos hablando nada más de la clase media baja. ¿Y qué pasó con la clase alta? Por eso es que él creó la capacidad. Él dice de que cuando una persona tiene poder de movimiento, pues, y controla todo, entra entonces en ese tipo de fraude. ¿Por qué? Tiene capacidad de nombrar, tiene capacidad de control, tiene capacidad, no estamos hablando de capacidad solamente de inteligencia, estamos hablando de la capacidad de todo movimiento. ¿Quiénes tienen esa capacidad? Los gerentes, los ministros. Por eso que se creó la capacidad como cuarto elemento. ¿Por qué? Porque después que yo tenga toda la capacidad de movimiento, control, yo tenga el sartén agarrado por la mano, yo puedo hacer lo que quiera. Por eso que ustedes escuchan siempre corrupción y corrupción. Porque Hamilton decía que la capacidad la controlan los que tienen el poder. ¿Y quiénes tienen el poder? Bueno, los que tienen los puestos más altos. Esos son los que tienen el poder. Y ustedes escuchan cada 5 años corrupción. ¿Y de dónde viene? Ustedes no escuchan corrupción de la clase media baja. Ustedes no escuchan corrupción del funcionario común. La corrupción que usted escucha es alta. Por eso que les digo que yo estoy, ya prácticamente ya tengo el quinto elemento, ya lo tengo, porque no puedo decírselo. Y el quinto elemento va a cubrir los 4 anteriores. Los 4 anteriores. Lo va a cubrir y bien detallado, ¿no? Otra pregunta. Buenas noches, profesor. Soy Diana Becle. Profesor, Okay. también yo trabajo en el área de casino. Se ve bastante el tema de blanqueo de capitales constantemente por año. Y siento yo, mi perspectiva es que también tiene que incurrir mucho en las sanciones que dan cuando un colaborador comete acto de blanqueo de capitales. Porque siento que las sanciones no son muy rígidas y eso, o sea, eso conlleva que sigan insistiendo o concurriendo con estos actos. Ok, no es que son rígidas, no son rígidas las sanciones. Las sanciones son las que son. El problema es que no la ponen en práctica. Ese es el tema. Ya eso es una parte legal, ¿no? Que le toca a los abogados. Pero dando mi opinión, considero que no la ponen en práctica. Esas sanciones son para las personas que ellos consideran, ¿no? Y no para las que deben ser. Imagínense, casa por cárcel. Me robé $28 millones y estoy en mi casa. Eso no puede ser, ¿sí? Me robé, entonces parece que es bueno cada 5 años robar, voy para mi casa por cárcel, después me condenan a 6 años, me porto bien, a los 3 años salgo y ya tengo $28 millones. Parece que es rentable. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que poner en práctica las leyes como corresponde. Sí. ¿Quién más? Buenas noches, profe. José Carrascal acá. Excelente presentación, profe. Profe, mi pregunta es la siguiente. Usted habló sobre el tema de fraude. ¿Qué factor considera usted, ya en su año de experiencia,
¿qué es lo que usted considera más difícil para controlar el fraude? ¿Qué tipo de factura usted cree que es el más común o es el más difícil de detectar o de controlar a la hora de que haya fraude en Bien, cualquier empresa bien. Vamos a hablar de las modalidades que se dan para cometer fraude. El difícil de detectar, pero al final se puede detectar, es el que mencioné anteriormente, el pitufeo. El pitufeo, por eso pitufeo habla de chiquito, porque el pitufeo es chorrito a chorrito. Una persona te puede cometer blanqueo de capitales en 5 años, poco a poco, usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta. Y le voy a poner un ejemplo, porque siempre me caracterizo por el ejemplo. ¿Usted se acuerda cuando se proliferó las carretillas las carretillas estas de arepa? Y usted veía cada 20 metros usted veía una carretilla de arepa. Bueno, esa carretillita se prestan para cometer blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque yo la tengo ahí, a lo mejor no vendo nada, tengo 100 carretillitas en la calle, pero al final esa carretilla no venden lo que debe vender. Y yo lo justifico que yo deposito en el banco, de que por cada carretilla yo me gané $2,000, $3,000 mensual. Yo lo deposito y lo demuestro y nadie me puede decir nada, porque ahí está en la carretilla. Es una manera, el pitufeo es el esencial. ¿Por qué? Porque el delincuente se dio cuenta de que ya no se puede hablar de millones. Usted escucha millones ahora porque los que están ahora como que no se han capacitado, ¿no? Pero el profesional de verdad lo hace a través de pitufeo. Listo. Profesor, está Catherine con la mano levantada. Dígame, Catherine. Catherine Cedeño. Buenas noches, profesor. Excelente exposición. Profesor, en cuanto a lo de las auditorías en las empresas, ¿cree usted necesario que las empresas implementen doble sistema de auditoría? Es decir, algunas empresas tienen su auditoría interna, pero sabemos que las personas que hacen fraude son personas súper inteligentes que han manejado muchas de estos departamentos, Ajá. ¿verdad? No crean o no tienen el escepticismo profesional. ¿Cree usted que aparte de la auditoría interna se haga la auditoría externa? Porque los externos no tienen una base o no tienen un ligamento legal contra la empresa o con la empresa, sino ellos son aparte. Entonces, yo considero que en este caso sí, pero me gustaría que usted pues me refrescara un poquito más sobre lo de la auditoría interna con la externa. Bien. Si es necesario que las empresas la tengan. Las dos auditorías son necesarias al 100%. El tema es que nosotros como auditores tenemos que darle seguimiento a la auditoría. Mira, la auditoría interna, y acuérdense de todo, nunca es segura 100%. ¿Por qué? Porque la están haciendo nuestros propios empleados. ¿Y quién quita de que nuestros propios empleados sean los corruptos? Esa es la número 1, ¿ah? Usted la puede utilizar como una base, pero la externa, y no buscando una externa, porque yo lo conozco. No, yo conozco al gerente de la empresa tal, me la voy a traer. No, usted tiene que ser selectivo, no puede utilizar siempre la misma externa. Porque si usted quiere saber cómo está su empresa, busque algo diferente, ¿sí? Y sorprenda a su empleado. ¿Cómo lo va a sorprender? Bueno, usted tiene que hacer auditoría como hacen los inventarios. Usted puede hacer una auditoría una vez al año, pero una vez por mes. Usted puede hacer una auditoría de un producto. Una vez por mes usted puede hacer una auditoría de puestos, porque a los puestos también se le hace la auditoría. ¿Cuántas personas aquí ganan $5,000, $10,000 y no hacen nada? Entonces, bueno, dime qué tú haces, pues. Vamos a ver, le hace su auditoría de puestos. Eso es interesante. Entonces, la auditoría de seguimiento. Nosotros tenemos que darle seguimiento a las cosas. No podemos hacer una cosa y dejarla allí. Es como que usted tenga a su hijo chico y usted le enseñe matemática hoy y mañana no lo ponga a practicar. Tiene que seguir practicándolo. Si no, no va a aprender. No puede ir una sola vez. Entonces, la auditoría externa es más importante que la interna. Porque la interna se presta para corrupción. No digo que todos son corruptos,
porque no puedo decirlo. Pues yo siempre tengo que tener el beneficio de la duda. ¿Ok? Listo. ¿Quién más? Coordinadora. Sí, buenas noches, profesor. Definitivamente que me quito el sombrero ante usted con este tema. Siguiendo lo que acaba usted de hablar, ¿qué considera usted más o menos qué tiempo uno, por ejemplo, en una cooperativa en donde todos los años se tiene que llevar a la asamblea el estado financiero de esa cooperativa, pero siempre se utiliza la misma firma? ¿Considera usted que sería bueno cambiar de firma cada cierto tiempo? Excelente. Porque es externa. Bien, es interesante. Y le voy a poner un ejemplo. Los fraudes que se han dado anteriormente han sido prácticamente por las mismas firmas. 10 años con la misma firma, 15 años con la misma firma, y eso no debe ser. Vamos al caso Enron, caso WorldCom. Ustedes lo saben, por eso que a todos los estudiantes siempre se les ponían los casos. ¿Cuál era el objetivo de los casos? Eso, de que ustedes aprendan. No es conveniente utilizar la misma firma mucho tiempo. Yo le utilizaría 2 años y cambio. Muchas gracias, muy agradecido. ¿Por qué tengo que cambiar? Porque tenemos que darle credibilidad a lo que se está haciendo. Porque la misma firma, muchos años, puede conllevar hasta un desfalco, un fraude financiero donde la cooperativa puede decaer. Porque ustedes están creyendo lo que le están diciendo. A mí ustedes le presentan un estado financiero y que tienen que estar auditados del estado financiero. Y no puede estar auditado por la misma firma. Ojo con eso. Bien, y se los digo, y los estudiantes saben eso. Cuando nosotros vamos a presentar un estado financiero, el estado financiero lo hace una firma. Esa firma se tiene que separar y a otra firma o a un auditor especialista que tiene que refrendar esa. ¿Cómo? Usted se lo entrega, se revisa para ver si es verdad que eso está bien. Entonces, y no puede ser la misma firma. Hay que ver, en el caso suyo, si ese estado financiero está auditado por la misma firma. Si está auditado por la firma no es bueno, porque necesitamos 2 opiniones. La firma hizo el estado financiero, pero ¿quién la va a certificar? ¿Ya? ¿Quién la va a refrendar? Tiene que ser otra firma o otro auditor que no sea de la firma. Ese auditor lo que va a decir, eso está bien, eso está mal, y va a dar su opinión. ¿Cuántos estados financieros yo he hecho cuando me han llamado? Y dentro de ese estado financiero, ¿qué es lo que yo hago? Yo siempre pongo dentro del estado financiero, cuando yo voy a hacer la auditoría de estado financiero, yo lo que hago es que pongo la responsabilidad de la empresa, porque la empresa es responsable del estado financiero que me entrega a mí. Y al entregarme ese estado financiero, esa empresa es responsable. Yo simplemente voy a dar mi opinión de lo que yo estoy viendo. Así que no es recomendable que sea la misma firma, porque es juez y parte. Y juez y parte puede conllevar más adelante a que, como no todos sabemos de contabilidad y auditoría, yo estoy creyendo, ustedes están creyendo lo que dice ahí. Y si no es así, y después dentro de 2 años se cayó la cooperativa. Chao. Gracias. Vamos, Yerima. Profesor, también hay algunas empresas de auditoría, digamos algunas auditorías externas, casos de Deloitte, EY, etcétera, ellos nos auditan, por ejemplo, pero ellos no hacen el estado financiero, sino que lo hace la misma empresa. ¿Eso es correcto o usted recomienda mejor que lo haga un auditor externo y que otro lo revise así como lo está diciendo? Bien. No, lo puede hacer la empresa, pero el auditor externo que lo revise. Que lo revise antes de que llegue a Deloitte. Antes que lo revise. Okay. Y lo revisa, y lo revise, y esa revisión no puede pasar más de 20 días. Como mucho, es mucho, porque una auditoría más de 20 días no debe sobrepasar, dependiendo del tipo de trabajo que sea, mucho dependiendo, porque
Pero en su caso, que lo hagan internamente, eso es bueno que lo hagan internamente, porque el que está externo va a ver lo que ninguno de ustedes han visto. ¿Sí? Y entonces eso va a llevar a que en realidad las cosas realmente se hagan bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Una pregunta más? Interesante, ¿eh? ¿Les gustó el tema? Excelente, profesor. Bueno, el En próximo... el chat de WhatsApp, aquí del Meet, tenemos el enlace de la encuesta de satisfacción para que puedan llenarla. El próximo miércoles va a ser más interesante, aquí lo vemos. Vamos a ver la psicología del crimen financiero relacionado con la auditoría antifraude basado en el triángulo del fraude. ¿Sí? Todo lo vamos a compaginar. Ahora la cosa se va a ampliar más. Vamos a saber más sobre el tema. Recuerden que esto es el capítulo 1, ahora vamos a ver el 2 de mi tesis doctoral. Lo estoy compartiendo con todos ustedes para que ustedes se incentiven a hacer una investigación. Cuando se vayan a graduar también, hagan tesis. Yo siempre estoy anuente a eso. Hagan tesis relacionadas con algo que a usted le preocupe, algo que a usted le llame la atención. No cualquier cosa, algo que a usted le preocupe, que usted sepa que usted puede manejar, que eso lo puede llevar a usted al éxito. Entonces, hágalo y usted va a ver. Y es interesante cuando uno comienza a investigar cosas que uno no sabe, llega el momento en realidad de que usted dice, valió la pena, ¿sí? Ok, entonces muchas gracias a todos por estar presentes, por haberme escuchado. Gracias por las preguntas. Ustedes saben que a mí me encantan que me hagan preguntas. Cuando no las hacen, me pongo triste, bien triste. Ustedes lo saben, por eso pregunto. A mí me encanta. Así que muy agradecido por ustedes. Gracias por estar aquí. Recuerden que tienen que hacer una infografía de cada capítulo para presubirlo como con el proyecto integrador. Acuérdense de eso, con el proyecto integrador, y eso es parte de la evaluación. ¿Listo? Gracias, que tengan buena noche. Saludos. Muchísimas gracias, profesor Miguel Vandales. La Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología UNICIT y la Facultad de Administración de Empresas le dan las gracias por su participación en esta actividad y los invita a no perderse la siguiente exposición el 29 de abril a las 6:30 de la tarde, la psicología del crimen financiero. Los esperamos. Que pasen excelente noche. Saludos a todos. Saludos. Hasta luego, profe. Saludos, buenas noches. Buenas noches. Saludos. Muchas gracias, profe.